Estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros y sí, es momento de hablar de sexualidad, de feminidad, de cosas muy importantes y para eso se encuentra con nosotros nuestra querida Mónica Sarasúa, lista y preparada para abordar estos temas, sobre todo en este 8M. Amiga, antes de empezar, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar compartiendo con ustedes un día como hoy. Exactamente, un día muy importante, muy demorada, muy guapísima, claro. Por cierto, muy guapísima, qué bárbara, te ves radiante como te lo decía. Y aparte vas a tocar un tema muy importante, como reconectar o conectar con nuestro lado femenino, con nuestra feminidad. ¿Sí? ¿Está bien dicho? Sí, feminidad. Ah, bueno. Con eso, a ver, ¿cómo está esta onda? Platícanos. Bueno, a ver, cuéntame, para ti, ¿qué es la feminidad o cuál es el concepto que tú crees que todo el mundo o la gran mayoría de las personas tienen o tenemos de feminidad? Jesús bendito, ya empezamos mal. Mira, yo creo que tenemos un concepto un tanto erróneo cuando hablamos de ser femeninos, no sé, pero yo siento que el ser femenino lo asociamos mucho a lo rosa, ¿no? A ser muy rosa, a ser muy pinky, a ser muy sutil, a ser muy débil, delicadito, cosas por el estilo. Creo que eso lo asociamos mucho con el ser femenino y ahorita que platicábamos con Grey, creo que las dos llegábamos a al mismo tipo de respuestas. Pero a la vez, si me pongo a pensar, ser femenino, ¿qué es? Híjole, no sé, estoy ahí como que en un dilema, porque a lo mejor sí es el verme bonita, el preocuparme por mí, el preocuparme por oler rico, por maquillarme, por peinarme, pero también es el no perder como mi esencia. No sé, soy un poco confundida. Mejor tú explícanos un poquito sobre esto. Ok, pues bueno, la feminidad, todo el mundo justamente cree esto, que lo femenino es ser rosa, es ser débil, es las flores, los corazones y esta parte como pues el concepto de feminidad con el que muchas personas están como peleados, que ser femenino es ser débil y que ser femenino es algo que no queremos porque no nos hace una persona valiosa o fuerte. Pero en realidad todos tenemos esta parte femenina, todo en el mundo tiene esta dualidad de tener una parte femenina y masculina, las flores, o sea, el mundo natural tiene toda esta parte, está asociado lo femenino con la luna y lo masculino con el sol, o sea, en realidad todo lo que nos rodea está asociado con femenino y masculino. ¿Cuál es mejor? Ninguno. Realmente son complementos. Es un conjunto. Entonces no podemos decir que es mejor ser más masculino, que es mejor ser más femenino. No hay uno que sea mejor que el otro, simplemente es algo que trabaja junto. Y como mujeres y como hombres tenemos una parte femenina y una parte masculina. Y también está súper incorrecto esta parte que dicen, este hombre es muy femenino porque tiene estos movimientos como más sutiles o más enfocados, ¿no? A lo femenino, más... Pero en realidad no, esto es más como afeminado, o sea, como irte hacia la parte más femenina desde el punto de vista que decíamos, como más rosa, más sensible y esto. Pero en realidad todos tenemos esta parte y puedes ser una mujer muy femenina, muy rosa y tener mucho más desarrollada tu parte masculina. Y al contrario, puedes ser un hombre muy masculino, muy varonil y tener más desarrollada la parte femenina. Realmente no hay uno que sea mejor que el otro, ambos son complementarios y a veces, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a rechazar esta parte femenina porque creemos que implica debilidad, pero en realidad simplemente es una forma diferente de hacer las cosas y lo importante es conectar tanto con la masculinidad como con la feminidad dentro de nosotros para tener este equilibrio. Entonces, supongo que han visto el yin yang, que es esta parte femenina con la parte masculina dentro y al revés, la parte masculina con la parte femenina dentro y así estamos formados todos. Entonces el femenino o lo femenino sí es esta parte, o sea, sí es la parte rosa, sí es la parte pinky, o ¿cómo podríamos definir la palabra femenino? Esta parte cultural de ser rosa, de ser sensible, de ser delicada, de ser débil, es esto, la parte cultural, la expectativa de cómo debería de ser una mujer. Pero en realidad la parte femenina que vive dentro de nosotros es la parte que está conectada con las emociones, es la parte creadora o creativa, es esta parte más conectada con la naturaleza, es la parte que nutre, o sea, es una parte que no es realmente lo que estábamos hablando. Entonces la parte femenina es esto, la parte masculina que es una parte mucho más mental, mucho más cuadrada, mucho más dedicada a la acción, que son dos partes que todo el mundo tenemos en mayor o en menor medida. Es decir, podríamos concluir esto con lo femenino es un poco más emocional, más enfocado a las emociones, y lo masculino es un poco más a lo racional, a lo pensante. No significa
que sea bueno masculino y sea malo femenino o viceversa. Significa que juntos hacen un gran complemento, ¿no? Exacto. Entonces, lo masculino que hace es la parte racional, es los planes, es los objetivos, las metas y lo que te empuja a llegar a la acción. Lo femenino que es lo que nutre, lo que crea, lo que conecta, las emociones. Entonces tenemos estas dos partes que son simplemente dos caras de la misma moneda. ¿Qué es mejor? Ninguno. ¿Qué necesito más? Los dos. Un equilibrio sano de las dos partes. Ok, cuando llegaste, amiga, me comentabas que mucho en este día en especial, por ejemplo, olvidamos un poquito nuestra parte femenina y eso hace que no conectemos, ¿no? Realmente con la causa, con lo que debemos o con lo que estamos luchando. Y yo te comenté, sí tienes razón, mira, yo ya traigo mis botas bien masculinas, ¿no? Y me dijiste, no, ojo, ese es otro error, o sea, eso no significa ser masculino. Exacto, entonces este es el constructo social, las botas toscas es igual a masculino, no, simplemente es como esta parte masculina social, pero en realidad la masculinidad es lo que les decía, de ir a la acción, de hacer planes. ¿Qué es lo que pasa este día? Las mujeres nos unimos en hacer, o sea, en llevar a la acción, hacer planes y hacer toda esta parte de la marcha, que no quiere decir que no sea importante y que sí es importante pedir que nos traten de manera equitativa, porque igual tampoco podemos ser iguales porque los hombres tienen ciertas capacidades que las mujeres no tenemos y viceversa. Entonces, yo creo que es importante hablar de equidad antes de hablar de igualdad. Entonces, si nosotras conectamos con esta parte de llevar a la acción de los planes y de todo esto, estamos conectando con la parte masculina y estamos dejando a un lado nuestra parte femenina, que es esta parte de nutrir, que es esta parte que también está dentro de las marchas y está dentro de lo que se exige este día, y es como todas juntas vamos a pedir y todas vamos a hacer como esta parte de conexión emocional. Pero creo que es importante enfocarnos en esta parte más femenina, de hacer la conexión emocional, de crear desde un punto más amoroso, en lugar de crear desde un punto más desde la lucha y la guerra, porque entonces estamos creando conflicto dentro de nosotras, de pedir esta parte de respeto por medio de una lucha. Qué bonito. ¿Cómo reencontrar? ¿Qué nos podrías decir tú como experta en estos temas? ¿Cómo reencontrar mi lado femenino en estos momentos que tal vez me dejo llevar por el actuar, por el luchar, por el hacer, por el lado masculino? ¿Cómo reencontrarme conmigo misma, con mi lado femenino? Reencontrar con nuestro lado femenino es justo esta parte. Vamos a hacer un grupo, vamos a hacer un equipo, vamos a nutrirnos juntas, vamos a acompañarnos emocionalmente, vamos a crear algo nuevo y diferente. En lugar de unirnos a una lucha, vamos a crear una nueva forma de hacer las cosas. Qué bonito. Entonces, enfocarnos desde este lado de crear, desde este lado de nutrir, desde este lado, porque lo femenino es eso, es la creación. ¿En dónde se crea una vida nueva? Claro. En una mujer. ¿Cómo se crea? ¿Cómo se nutre? Claro. ¿Cómo crece un nuevo ser humano? Es desde la parte femenina. Y eso no quiere decir que seamos más débiles y que no podamos. ¿Y qué es lo que pasa? La mujer conecta con el bebé desde la parte emocional, desde esta parte de conectar y de nutrir. Sí, por supuesto. Entonces es eso lo que hacemos entre nosotras, nos nutrimos y nos acompañamos y conectamos emocionalmente. Amiga, ¿qué podrías decirle a los caballeros? Porque como bien lo estás comentando, pues todos tenemos un lado femenino y un lado masculino, no importa si eres hombre o mujer, ¿no? En el caso de género. ¿Qué le podrías decir? ¿Cómo conectar a ellos con su lado femenino o cómo pueden apoyar también a esta causa? Es súper importante conectar con el lado femenino como hombres, y eso no quiere decir que los va a volver afeminados, sino simplemente van a conectar con una parte distinta de su ser. Y el ser creativo no es, o el crear no es nada más como crear una nueva vida, porque el crear se puede llevar a diferentes aspectos de la vida. Claro. ¿Qué es crear? Voy a crear un proyecto para mi empresa, voy a crear un proyecto para mi familia. Es crear esta parte de hacer algo nuevo. Entonces, conectar con las emociones, con los sentimientos, y esta parte de que si el hombre no llora y el hombre no puede estar triste o no puede demostrar emociones porque entonces eso lo hace débil, es esta parte errónea que estábamos platicando de la feminidad. Entonces, conectar con la feminidad como un hombre o como una persona masculina es esta parte de crear y de nutrir a los demás. ¿Y qué hace un hombre cuando lleva una empresa o lleva una familia también? También nutre, claro. también acoge a su familia, también si su hijo llega y llora, lo va a abrazar, o va a decirle no llores y le va a pegar, o sea, ¿qué es lo que, cómo se va a reaccionar? ¿Cómo reacciona? Entonces es esta parte de conectar con las emociones, y que no está mal, porque
como seres humanos tenemos emociones, estamos hechos de emociones y es importante conectar con esto, aprender a sentirlas, aprender a vivirlas y aprender que está dentro de nosotros y que no está mal sentir lo que sentimos, porque simplemente esto es lo que nos hace humanos. Qué bonito, qué bonito. Oye, amiga, y está demostrado científicamente que los hombres que se atreven a llorar en público, es decir, con su familia, con su pareja, con sus hijos, a aquellos hombres que se atreven a decir sus emociones, a decir cómo se sienten, a hablar y a sentir realmente lo que está pasando sin reprimirlo, sin oprimir esto y decir, no, es que soy hombre y yo no puedo llorar y te secas las lágrimas. Está demostrado que esos hombres tienen mejor relación con sus familias, tienen una familia más duradera, tienen unos matrimonios mucho más estables e incluso hacen hijos más estables emocionalmente. Así que creo que lo has dicho, ¿no? Es desde el lado femenino, la conexión con los demás seres humanos. Qué bonito tema, muchas gracias. Gracias por traernos esto y a seguir pues luchando dentro de nuestra feminidad para seguir pidiendo estos derechos y esta igualdad, amiga. Qué bonito tema, ¿cómo lo cierras? Pues recordemos que somos las mujeres las que estamos nutriendo y estamos creando las familias mayormente. La mujer es la que conecta más emocionalmente con los hijos. Entonces, empecemos desde ahí, empecemos desde casa con una educación equitativa para hombres, para mujeres. Empecemos a acompañarnos y empecemos a pedir y a buscar toda esta parte desde un lugar más amoroso, desde un lugar que nos vaya a llevar más a lo que queremos. Entonces, es importante conectar con esta parte femenina y crear un equilibrio dentro de nosotros. Si tengo un taller que habla justamente de esta parte de la feminidad, entonces para quien quiera adentrarse más o hablar más sobre el tema, o conocer más sobre el tema, es un tema súper extenso, es un tema súper profundo y realmente es muy importante y es algo muy sanador poder conectar y poder buscar este equilibrio dentro de nosotros. Exacto, tanto hombres como mujeres. ¿Dónde te podemos contactar? Número telefónico, amiga. Claro que sí, ese es 55 34 16 6202. Eso, muy bien, muchas gracias por este tema, que tengas un maravilloso día y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, muchísimas gracias igualmente.